Muy bienvenidos a una nueva entrevista de Nicole Rodríguez. Vamos a comenzar de inmediato con nuestro invitado en el día de hoy desde el Medio Oriente para poder comprender, hacer un análisis un poco más tranquilo, ¿no? Fuera de todas esas informaciones o comentarios, insultos que salen en redes sociales para poder tener la mirada de un especialista en el Medio Oriente como es Gabriel Ventascal, es periodista, escritor y, como les decía, especialista en el Medio Oriente. Gabriel, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Yo sé que estás allá en el Medio Oriente con una diferencia horario tremenda, pero muchas gracias por estar con nosotros en la entrevista de Nicole Rodríguez. Un placer, Nicole. Vamos a ir de inmediato con algunas preguntas. Solo permíteme decirles a mis auditores, a mis suscriptores, que estamos todavía recopilando la información de la encuesta que hicimos a través de Patreon, así que tranquilos que les voy a decir transparentemente cuáles son los nombres que fueron saliendo y quienes aceptaron también las invitaciones a ser parte de este programa para poder ser entrevistado. Les recuerdo el mail del programa, nicolperiodistachile@gmail.com. Allí sus comentarios, sugerencias, críticas, análisis, intercambian muchas opiniones, información y siempre se los agradezco, así como también el contacto con nuestros auspiciadores se da a través de ese mail. Este fin de año, aunque la economía en Chile está un poco parada, bueno, se han acercado algunas marcas, algunas empresas que quieren apoyar este proyecto que hemos echado para adelante con el equipo que armamos para poder tener una pauta independiente y un periodismo un poco más profundo y de calidad. Dos avisitos de esos avisos que a ustedes les sirve. Master Cook Casinos, esta concesión de casinos en empresas, servicios gastronómicos con la especialidad de cocina in situ. Usted que tiene una industria, que tiene una empresa, que está dedicada a otras cosas, no tiene cómo saber el manejo de un casino. Eso es una empresa aparte, su know-how aparte, y es complicado porque hay que mantener satisfecho a los empleados, a los funcionarios, y muchas veces eso de las colaciones, o quién se anota, o ese reembolso, o ese bus que llega, esa liebre que llega, que levanta la maleta del auto y empieza a entregar colaciones. Bueno, soluciónalo de una manera correcta y de una manera fácil y de una manera mucho más rica. Contrate los servicios de Master Cook Casinos. Ellos tienen distintos planes, distintas soluciones, pero siempre con el foco puesto en esta cocina que es como comer en casa con la especialidad in situ. Con Master Cook en su trabajo, almuerza como en casa, ventas @mastercook.cl, www.mastercook.cl. Y si se trata de malos olores, Oxinova, un producto maravilloso, un producto muy simple, fácil de usar, pero un producto inteligente que necesitó desarrollo en un laboratorio en Estados Unidos. Siempre lo muestro porque miren lo que llega a la casa, es muy simple, es un sobrecito, ahí dice Oxinova, viene con todas las instrucciones y acá vienen varios sobres. Esta maravilla usted la disuelve en agua según las instrucciones y va a eliminar el mal olor de raíz. ¿Por qué de raíz? Porque elimina las bacterias que se producen por la descomposición de la materia, y esas son las bacterias que producen el mal olor. No se trata de esconder el mal olor, no se trata de camuflarlo, de abrir la ventana o de echar spray. Algunos prenden velas, bueno, eso dejémoslo para vendérselo a los santos. Use Oxinova y va a eliminar el mal olor de raíz. www.oxinova.cl. Allí se compra el producto que le llega directo a su casa, a su oficina, a su restaurante, donde sea que lo pida. Seguro, fácil, no necesita cubrirse, pero además tremendamente inteligente el producto. Oxinova.cl. Gabriel, nos vamos contigo de inmediato. ¿Cómo comenzar en este mapa que tiene tantas aristas, tiene tantos intereses también? Quizás estuve pensando y la pregunta principal es, ¿de qué se trata esta guerra que inició Hamás el 7 de octubre? Es un intento de varios aquí. El alma mater enorme es Irán
que intenta, a través de sus proxies, de sus aliados, romper una alianza más que evidente en su contra. Lo que ocurre en el Medio Oriente es que los países no radicales sunitas se acercan a Israel, firman la paz con Israel y lo hacen a costa de los palestinos. O sea, no les importa que los palestinos no acuerden un Estado palestino independiente, o sea, les gustaría, pero están dispuestos a acercarse a Israel incluso si no hay un acuerdo de paz con los palestinos. Entonces tienes en ese mapa a Bahrein, a Emiratos Árabes, a Arabia Saudita. Y lo que nosotros veíamos es un acuerdo claro que sí a firmar entre Israel y Arabia Saudita. Entonces, dicho eso, el principal interesado es Irán. El segundo interesado es Qatar. Y Qatar es quien financia al Hamas y quien tiene un interés de expandir el wahabismo, que es la ideología que guía a el emir de Qatar actualmente. Y por último tenemos a Hamas, que teológicamente jamás no acepta ningún estado judío o cristiano en tierra santa islámica. Claro, ahora tú mencionabas tres actores, algunos estatales, otros no estatales, como es Hamas. Lo de Qatar, me voy a desviar un poquito, lo de Qatar es curioso porque lo que uno ve es un movimiento de países árabes, no necesariamente democrático, ellos tienen otro funcionamiento, pero que han estado hace muchos años acercándose a Occidente. Es el caso de Arabia Saudita, Emiratos Árabes y otros países más pequeños, en los cuales han querido integrar, si se puede hablar de eje, el eje occidente. Pero Qatar también lo ha hecho. Sin embargo, Qatar lo ha hecho de una manera distinta porque no ha cambiado los ejes de su política exterior. Se hablaba del sports washing, ¿te acuerdas? Con respecto al Mundial de Qatar. Y uno dice, bueno, si se quiere acercar a Occidente, tiene que renunciar a algunas prácticas que van en contra de los valores de Occidente. Pero Qatar, al parecer, no va en esa línea, que es distinto a lo que está haciendo Arabia Saudita. No sé si me sigue en esta dirección del análisis, Gabriel. Arabia Saudita tuvo su época radical en los años 80 y ahora está dirigido por un gobernante mucho más pragmático. Pragmático, claro. Claro, Mohammed ibn Salman entiende que se terminó la época del petróleo, que hay que diversificar la economía y que el radicalismo islámico no llevó a buen puerto a Arabia Saudita. Jamás, Qatar tuvo una época de dualidad en donde, por un lado, le pagó 2.000 millones de dólares a Estados Unidos para construir una base militar Sí. en territorio de Qatar, pero desde el año 1996 se lanzó a expandir el yihadismo de forma moderada, pero al fin a través de su televisión, Al Jazeera, que volvió loco a todos los gobernantes del Medio Oriente, acusando a todos de ser corruptos y demás, pero Al Jazeera jamás habla de Qatar. Entonces critican a todos los demás. Desde el año 2013, el actual gobernante es un fanático religioso y el actual gobernante llegó al país a muchas acciones mucho más radicales que el padre. Gabriel, Entre otras cosas, Nicole, ha pagado Qatar 4.700 millones de dólares de donaciones a universidades. Entonces no te tiene que extrañar que en universidades estadounidenses ahora hayan un montón de manifestaciones a favor del Hamas, que es quien recibe dinero de Qatar. Claro, voy a hablar de lo que algunos en Estados Unidos, algunos columnistas llamaron la nueva moralidad política. Yo no creo que sea nueva, pero es mucho más potente o se refleja mucho más por el tema de las comunicaciones, en la línea en que jamás logró penetrar un montón de instituciones, pero también logró penetrar culturalmente, lo que es más peligroso aún porque no compartimos los principios y los valores ni los objetivos de jamás. Déjame ir por parte, Gabriel, en este puzzle tan complicado. ¿Es una guerra cultural entre Occidente y el islamismo fundamentalista lo que está ocurriendo o es más profundo que eso? A ver, en términos de Fukuyama, vendría a ser una guerra cultural. Yo creo que no es una guerra nueva, es una guerra religiosa, en donde aquí lo que tenemos es una religión
que siempre consideró que era la única verdad, igual que otras, y que anulaban a las religiones anteriores. Entonces, en terminología árabe vendría a ser que el Islam es din al-haq, la ley que rige, y el cristianismo y el judaísmo son din al-batel, leyes anuladas. El cristianismo pensó igual con respecto al judaísmo y tuvo su época de beligerancia, las cruzadas, la Inquisición, pero ahora se moderó, no tiene nada que ver el cristianismo hoy. Ahora, ¿qué pasó con respecto al Islam? El Islam lo que ocurrió fue que durante años fue la principal potencia regional y hubo varios imperios musulmanes que siempre eran musulmanes. El último fue el Gran Imperio Otomano. En el año 1917, el Imperio Otomano es derrotado por Gran Bretaña y por Francia, y una vez que eso ocurre, los musulmanes se preguntan, ¿cómo fue que llegamos a este momento si nosotros nos creíamos la única verdad? Es por eso que se crean organizaciones que lo que dicen es, para volver a ser potencia tenemos que volver a los días de Mahoma. Entonces es un reformismo conservador. Esta gente hizo dawa, o sea, acción social, hasta que pasó a la fase violenta en los años 70. Jamás pasó a la fase violenta en el año 88. Otros grupos antes. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una guerra esencialmente religiosa que muchas veces en América Latina no se comprende, porque no estamos acostumbrados a entender conflictos en base a religión. Claro, la invasión de Rusia a Ucrania se entendió, y así lo instaló Zelensky, como la guerra de las democracias de Occidente contra la dictadura o el expansionismo, imperialismo ruso. Si tuviéramos que ponerle una frase a esto, ¿es una continuación de lo que inició Rusia o realmente estamos en otra guerra eh, con otras características? No tiene nada que ver con el tipo de guerra de Rusia y Ucrania. Nada que ver. Tiene que ver con lo siguiente. Los soldados del sultán otomano le escriben un informe a principios del siglo XX al sultán otomano, diciéndole dónde están las fuerzas de los europeos. Y en la carta les escribe, estos dimis, o sea, estos monoteístas que no creen en Alá, estos dimis corruptos y empecinados nos quieren conquistar y envenenarnos con su cultura. Esa es la guerra que estamos viviendo nosotros entre Hamas o Hezbollah y el Estado de Israel. Es esa continuación. No es por petróleo, no es por tierras, no es por lo que nos educan en las universidades de América Latina, que los conflictos son por tierras. Cuando vos analizás que los conflictos son por tierras, lo que estás haciendo es hacerte la vida fácil. Como no entendés religiones comparadas, o para ti la religión no es importante, pensás que para nadie es importante. Yo te puedo asegurar que la gente del Medio Oriente está convencidísima que la religión es importante. Gabriel, en esa línea, ¿cómo es que se logra mezclar? Yo tengo más o menos la respuesta, pero quiero saber de ti, que eres un experto, ¿cómo es que se logra mezclar entonces la causa palestina, que sí, en parte también tiene que ver con tierra, la causa palestina clásica? Porque hoy hablan de la causa palestina y yo creo que varios tienen distintas causas palestinas o la excusa de la causa palestina. Entonces, pero ¿cómo es que incluso gobernantes, lo veo acá mismo en la respuesta del presidente Boric, incluso de algunas comunidades palestinas en otros países, también en mi país, confunden las demandas de la instalación de Palestina escudándose detrás de Hamas? ¿Y por qué te lo pregunto? Porque es muy contradictorio. Si Hamas logra expandirse, si Hamas incluso logra un triunfo, va a desaparecer incluso Cisjordania. No podrían viajar ni los palestinos cristianos. Entonces, ¿cómo es que se hace esa mixtura y a nadie le importa y simplemente se levanta la bandera de la causa palestina, siendo que otorgarle poder a Hamas es tremendamente peligroso? Yo creo que, Nicole, lo que estás haciendo ahora es ser demasiado optimista con respecto a las intenciones de la otra persona.
O sea, como tú te sientes y crees que eres una persona racional, te parecería lógico que todos sean racionales. La verdad es que entre ciertos grupos, especialmente en la extrema izquierda, no hay mucha racionalidad. O sea, ves mucho lema, mucho fanatismo y poco intelecto. En el pasado nosotros veíamos a grupos, por ejemplo, de extrema izquierda muy intelectuales. Hoy no creo que sean un bastión de la intelectualidad. Sí, de mucho fanatismo y de mucha superficialidad. Lo que nosotros tenemos es cosas completamente ridículas. Por ejemplo, los palestinos de Chile son cristianos. Se fueron desde el año 1915 porque los musulmanes del Imperio Otomano los querían enrolar al ejército. Y ellos, como eran dimis, ciudadanos de segunda por ser cristianos, se escaparon y se fueron a varios lugares, entre ellos a Chile. Los cristianos que son de origen palestino hablan en Chile, la dirigencia, como si fuesen gente del Hamas, que es radical islámico. Mientras que eso ocurre, el Hamas persigue a los cristianos de la Franja de Gaza y les dispara en las piernas a los monaguillos, y en la ciudad de Belén, donde ellos son originarios, casi no viven cristianos, hoy viven entre 8 y el 11% de la población que es cristiana. Ahora, encontrarle lógica a que un tío como Jadwe hable como si fuese el Hamas, y no tiene mucha lógica. Pero el problema está en nosotros, que esperamos que tenga lógica. No tiene lógica. Gabriel, de hecho, Mahmoud Abbas, durante los primeros días de los ataques de Hamas a Israel, levantó la voz tímidamente, pero la levantó y dijo: Hamas no representa la causa palestina. Pero a pesar de eso, pareciera ser que no fue muy escuchado. Yo sé que Mahmoud Abbas tiene mucha edad, es una persona cuyo poder se ha ido debilitando también en manos de Hamas, porque Hamas ha adquirido mayor influencia, pero curiosamente en algunos sectores de organismos internacionales y algunas comunidades ni siquiera escuchan lo que dice quien dirige la Autoridad Nacional Palestina. Son situaciones muy entre contradictorias, absurdas, pero no dejan de llamar la atención. Yo soy menos políticamente correcto, porque cuando veo las encuestas de cuánto es el apoyo de la población de la Franja de Gaza hacia el Hamas, hace 2 años tenía un apoyo del 63%. Entonces, ¿es que acaso todos los palestinos de la Franja de Gaza son cautivos y rehenes del Hamas? No tanto. Lo que pasa es que las estadísticas no nos dicen nada en un régimen dictatorial, porque vos podés perfectamente decir lo que tú esperas que digas, porque tienes miedo que te persigan por no decir lo correcto. Mahmoud Abbas está donde está porque Israel quiere. Porque Israel no lo protegería al Hamas, perdón, a la autoridad palestina. El Hamas lo derroca igual que lo derrocó en el año 2007. En el año 2007, el Hamas arrojó desde edificios a 200 empleados de la autoridad palestina y los mataron para tomar el poder. Entonces, la autoridad palestina no tiene mucha fuerza, y por otro lado tienen un discurso dual. Critican al Hamas, pero por otro lado gastan el 11% de su presupuesto en pagarle sueldos a personas que asesinaron judíos y que están en cárceles. Entonces, por un lado, critican al Hamas porque los tratan de extremistas, por otro lado, la autoridad palestina educa y soborna asesinos. Eso, Nicole, eso nos lleva a un principio básico del Medio Oriente. En el Medio Oriente no hay buenos y malos, Claro. hay malos y menos malos. Te voy a dar un ejemplo. ¿Quién prefieres tú en Egipto? ¿Elecciones libres y que ganen los hermanos musulmanes, radicalismo islámico, o un golpe de Estado con Abdel Fattah al-Sisi como presidente militar? ¿Qué prefieres? Claro, exactamente. Bueno, yo no prefiero nada porque no vivo allá y porque desde acá me cuesta decirlo, pero exactamente, o sea, al Sisi le cerró la puerta a los hermanos musulmanes que han estado tras el derrocamiento de algunos gobiernos. El jamás viene de los hermanos musulmanes, por lo tanto el cuadro es muy complejo, Gabriel. Déjame ir parte por parte. El ministro de Defensa de Israel decía que es la guerra más complicada de la historia y está cobrando un alto precio. ¿Por qué es la guerra? A pesar de que Israel está acostumbrado a que lo ataquen y a defenderse, está acostumbrado a estar en guerra. ¿Por qué es la más complicada? ¿Es por
cómo se da hoy, que hay distintas fuentes, la parte militar, la parte política, la parte diplomacia y la parte de presión de la opinión pública, o es complicada simplemente por la zona en la que están hablando? Es complicada porque antes era una guerra contra ejércitos, hasta año 73, en donde era una guerra abierta donde tenía legitimidad de ejército contra ejército. Ahora estamos hablando de una guerra que es en callejuelas, con el Hamas que no tiene las normas morales de un ejército regular, que no cumple tampoco las normas de la guerra, sino que las viola de forma constante, se disfraza de civiles, dispara adrede contra civiles extranjeros, viola todas las reglas con respecto a rehenes y apresados, o sea, eso por un lado. Y por otro lado, que en otras épocas Israel era atacado por ejércitos y recibía la simpatía de la opinión pública mundial, porque todo el mundo entendía que era atacado. Aquí recibe la simpatía de la opinión pública mundial si se deja matar. O sea, si hay muertos judíos, recibe buena cobertura mediática. Desde el momento que empieza a defenderse, el apoyo a la causa de la autodefensa baja. Entonces la excusa que te van a decir, baja porque hace uso excesivo de la fuerza. No, siempre bajó porque incluso cuando Israel en los años 2000 disparaba contra edificios vacíos, luego de haberle avisado a terroristas que se vayan, también ahí los mismos que hablan ahora decían que Israel utilizaba uso excesivo de la fuerza, lo que me da a entender que cualquier uso de la fuerza les va a parecer excesivo al que considera que Israel no tiene derecho a defenderse. Que al final no lo transparentan. Gabriel, pero ¿por qué llegamos a esta situación? Y te lo voy a preguntar partiendo de la siguiente información. Tuve la oportunidad hace algunos meses atrás de entrevistar al embajador de Israel en Chile, producto de un proyecto espacial, no tiene nada que ver con política. Y él hablaba de que eran los mejores tiempos de paz para el Medio Oriente, eran los mejores tiempos de paz para Israel, eran los mejores tiempos de paz para los países árabes, etc. 2 meses después, el 7 de octubre, se ataca a Israel y eso cambia 100%. ¿Qué pasó? Yo creo que no, sigue siendo el mejor momento de paz para Israel. A Sigue pesar, siendo igual. a pesar del actual cuadro A militar. ver, lo que nosotros tenemos en el Medio Oriente son 4 tipos de fuerzas. Los chiitas, Irán, Irak, Siria, Líbano. Países muy radicales que juegan el juego dual, Qatar y Turquía, se llaman los países de los hermanos musulmanes. Tercer grupo, grupos radicales islámicos que quieren un califato. ISIS, Al-Qaeda, Hamas, Hezbollah. Y tenemos países sunitas no radicales. El escenario en donde Israel se acercaba a países no radicales se mantiene. ¿Y quién es el que ahora agrede a Israel? Los grupos que quieren un califato, Hamas en este caso, o Hezbollah, los países chiitas, que de todas formas no había negociación con ellos, y los que lo apoyan de afuera son Turquía y Qatar. Nicole, no ha cambiado nada. Lo único que ha ocurrido fue que el eje de las 3 fuerzas negativas hacia la paz patalean, nada más. Gabriel, hay una especie de hipocresía de algunos países también en el Medio Oriente. Hoy día leía acerca de Jordania, de la crítica que hacen a Israel, del uso desproporcionado de la fuerza, etcétera, pero por abajo, donde realmente se hace la política, hay apoyo a que se defienda y que además termine con el poder que tiene un grupo radical que tiene asustado a todo el resto de los vecinos. ¿Existe esa hipocresía o realmente cuando dicen, por favor, un alto al fuego, Israel hace uso indiscriminado, lo creen de verdad y están presionando para que aquello ocurra? En la cultura árabe islámica, lo que tú declaras en público es más importante de lo que tú dices en privado. Okay. Es al revés de la cultura occidental. ¿Está bien? Si el rey de Jordania dice lo que dice, es porque quiere recibir la aprobación de su pueblo y es la política oficial. Lo que declaras, o sea que cuando Hezbollah dice que te quiere destruir, créele.
Y cuando Irán dice que va a desarrollar una bomba nuclear para borrar del mapa Israel, le tienes que creer. Y cuando Hamas dice lo mismo, hay que creerle. Eso primero. No lo dicen por decir. Por otro lado, creo yo que Israel debería frenar, por ejemplo, a Jordania y recordarle su lugar. Porque lo que ocurre fue que el 70% de los palestinos, de la población de Jordania es palestina. Así es. Y el reino de Jordania tiene una alianza entre la familia Hashem y los beduinos. El rey de Jordania tiene terror y pánico que se le levanten en su contra y lo manden de vuelta a la Meca. Entonces, él lo que no quiere es que se plantee la posibilidad que se cree un Estado palestino donde ya hay un Estado palestino, que es Jordania. Y por eso extremiza su forma de hablar. Mientras que eso ocurre, Israel le vende gas a precio de costo, le regala agua y le pasa información de seguridad para mantener su trono en el lugar. Yo creo que Israel haría muy bien empezar a ubicar a Jordania donde va. Los jordanos reciben hoy 2 veces por semana agua. ¿Bien? No entiendo por qué Israel tiene que seguir dándole agua de más. Que le den los 15 millones de metros cúbicos que se merecen por el contrato de paz y nada más. El rey se quiere hacer el gallito, tiene que pagar un costo. Te di ese como ejemplo. Sí, lo sé. Vamos a hablar de las proyecciones de la guerra. Gabriel, me quiero quedar con el tema de la opinión pública, que ahora es una guerra aparte. ¿Cómo se entiende que los periodistas, las cadenas internacionales, trabajan en Israel? Pueden cubrir, pueden ver, pueden confrontar fuentes y opiniones, y sin embargo, lo que se comunica desde Hamas, o sea, de un grupo terrorista, parece ser la verdad. Es decir, Hamas puede inventar que hay 1000 muertos, bueno, esos son los 1000 muertos. ¿Cómo es que ocurre esa disonancia tan profunda? Uno ve las cadenas internacionales, está lleno de periodistas mirando lo que está ocurriendo y sin embargo, de alguna manera, quizás en América Latina, yo no sé si allá en Europa o bien en el Medio Oriente ocurre de la misma manera, tú me lo dices, pero de alguna manera prevalece y se legitima la información de un grupo que no permite entrar a reportear, que no permite entrar a constatar. ¿Cómo se da eso y por qué se da? Por varias razones, pero la primera es que muchos periodistas están completamente convencidos que acá hay un problema territorial. Entonces, háblales de religión y que el conflicto es religioso y les estás hablando en japonés. Okay. Ese es el primer tema. Segundo, el dramatismo de las noticias. Siempre hay que presentar el underdog, al débil, y crear simpatía natural sobre el débil. ¿Y el débil quién es? El que no tiene la fuerza como tiene Israel, por más que Israel sea el agredido. ¿Está bien? Tercero, hay toda una cultura en donde el periodista le cuesta mucho dar un contexto porque no sabe. Y no sabe porque, entre otras cosas, un mismo periodista no puede ser especialista en Medio Oriente, sino los periodistas son de internacionales. Tienen que tocar 53 millones de cosas a la vez. Entonces, cuando llegan a un conflicto como el de Israel, cuando un periodista no sabe, la tendencia natural es hacer piezas televisivas o escritas humanas. Si no sabes explicarme qué está ocurriendo en profundidad, cuéntame la historia de alguien. Ahora, ahí ya tenés una serie de problemas. En el caso específico de la guerra actual, prácticamente no entran por una cuestión de seguridad de ellos, no porque no lo dejen entrar. Y por otro lado, tampoco cuando el Hamas les da una información, revisan si la información es verdadera. Ahora, la gravedad del asunto ocurre porque en la teología radical islámica, mentirle a un cristiano o a un judío para favorecer al Islam es legal. Se llama en árabe taquía. Se puede mentir para favorecer al Islam. El Hamas lo hace en forma sistemática. Tengo un montón de ejemplos de cantidad de mentiras que dicen o que dijeron. Lo grave
es que periodistas repitan de forma automática la información que les da un movimiento terrorista o yihadista y lo igualan a lo que te dice un Estado democrático. Si tú como periodista dices una barbaridad, tus colegas van a denunciarte y te van a hacer quedar como una mentirosa. Y si Boric dice una barbaridad, en un país democrático, los medios de comunicación lo revientan porque muestran que está mintiendo. La democracia, en democracia, los medios de comunicación vigilan a los gobernantes. Si el gobierno de Israel dice algo que no es, tarde o temprano los medios de comunicación lo van a delatar. Ahora, poner en igualdad de condición lo que dice el portavoz del ejército de Israel a lo que dice el Hamas es uno de los grandes pecados que está haciendo la prensa en este conflicto. Pero algo más profundo debe haber ocurrido, Gabriel, en la línea de que Hamas se fue legitimando ante la opinión pública. El ISIS no ocurrió, bueno, son otros momentos. Nicole, Al es muy Qaeda más o simple, menos, pero pero ahora Nicole estamos es muy, viviendo otra época. Algo ocurrió que se Nicole legitimó. es muy simple, Nicole es muy simple. El Explícame. Hamas, el Hamas combate contra judíos, ISIS combate contra Occidente. Si tú peleas contra judíos, tienes 2000 años de odio acumulado para aprovecharte. Si el Hamas y la OLP no luchasen contra judíos, explícame si alguien movería un mísero dedo para defenderles. Nadie. Pero hay un factor adicional, Gabriel, y es que junto con esa legitimación se instaló, lleva muchos años en todo caso, pero cuando saltan los conflictos se ve mucho más patente. Esa legitimación vino de la mano con esta frase de la causa humanitaria. Muy hábilmente, cualquier cosa que ocurra en Gaza o incluso en Cisjordania, cuando hay momentos más conflictivos, todo se le atribuye a una causa humanitaria. Entonces siempre es la postura de un pueblo, acá no hay autoridades, no hay personas que actúan mal, sino que un pueblo víctima que necesita una causa humanitaria. En Gaza me parece que estos 2 millones de personas que viven en Gaza deben estar cautivos, algunos son parte del grupo terrorista, pero personas que a lo mejor no comparten las acciones de Hamas deben estar cautivas de alguna manera. Pero la causa humanitaria. ¿Cómo es que se ha manoseado tanto el tema de la causa humanitaria avalado por organizaciones internacionales, principalmente además de la ONU, que tiene varios otros organismos satélites? ¿Cómo es que logran instalar, cuando uno está viendo que al final los recursos se los lleva Hamas, se los lleva para armamento militar, se los lleva para ellos mismos, enriquecerse? ¿Cómo es que se ha permitido aquello? Tenemos causas humanitarias selectivas, porque los mismos que no tienen ningún problema en trabajar libremente dentro de Israel y hacer informes que Israel hace un apartheid, bajo la sombrilla de que están luchando por causas humanitarias, no mueven un dedo para hacer un informe sobre Irán, sobre Qatar, sobre violación de derechos en Turquía, porque ahí les darían flor de palazo por cada informe que hacen. Entonces es fácil levantar la bandera humanitaria cuando puedes perfectamente hablar en un país democrático. Segundo, si tú hablas en contra de Israel, vas a recibir muchísimo apoyo. La prensa te va a querer. Vas a recibir fondos de no pocas personas. La Unión Europea va a apoyar a tu ONG. Pero si en cambio hablas sobre la familia, el modernismo, los valores de Occidente, no te va a apoyar nadie. O sea, la progresía no va a ayudar a esas causas. Apoya otras causas. Pero entonces, Nicole, el problema no es específicamente Israel. El problema es qué sucede con la progresía que ha perdido el rumbo moral. A eso me refería Entonces, con la nueva moralidad política que escribió el New York Times y también The Washington Post. Yo no creo que sea nueva, pero
pero por Dios que se ve acá reflejado en este Y conflicto. justamente de New York Times, que es un ejemplo de esa progresía. Exacto, curioso. Claro, esa pérdida total de brújula. Pero además está solapado por otros procesos, por ejemplo, la interseccionalidad. En la universidad, a final de los años 80, dividen al mundo según la interseccionalidad entre los perjudicados y los victimarios. Entonces, ¿quiénes son los que siempre sufren? Las mujeres, o sea, todas las mujeres son siempre víctimas. Los grupos LGTB, todos son siempre víctimas. Las personas de color siempre son víctimas. Los palestinos siempre son los pobres. Y la lógica es que los que provocan el dolor son los blancos, los cristianos, los judíos, los ricos, y los hombres, por supuesto. Entonces la lógica es, todos los que victimarios, todos los que provocan el dolor, siempre se unen. Y nosotros tenemos que incondicionalmente unirnos. Y por lo tanto vas a ver alianzas ilógicas como grupos LGTB con Irán. ¿Qué los une? La interseccionalidad. ¿Quién se beneficia de esto, Gabriel? Es decir, con el tema de la causa humanitaria. Eh, ¿Quiénes manejan esto? ¿Quiénes se benefician a su Hay, conveniencia? ¿O hay empresas que tienen mucho lobby y son las que mandan estos camiones que nadie sabe qué es lo que llevan? ¿O hay sectores políticos? ¿Quién se beneficia de esto? hay una industria humanitaria, una enorme industria humanitaria. Un montón de gente que trabaja escribiendo informes que si fuesen informes neutros, mesurados, no recibirían un centavo. Pero si viene Amnistía Internacional y escribe que Israel es un estado de apartheid, bueno, vas a recibir un montón de ayuda y palmaditas incluso, ¿ok? Y si incluso después viene un delirante como Saramago y dice que Israel hace lo mismo que hicieron en Auschwitz, y bueno, lo van a premiar con un Nobel. Entonces, hay una industria que quizás tú no estás en esa industria, pero si cambiarías tu doctrina y te transformarías en un portavoz de ese tipo de industria, puede ser que aparezcan un montón de gente que te quiera ayudar y fomentar tu carrera política o pagarte. A ver, te lo voy a decir de otra manera. ¿Viste que hablábamos recién de Qatar Sí. y Al Jazeera? ¿Cómo se levantó Al Jazeera? Bueno, compró toda la BBC de Londres en árabe. Compró a todos los periodistas. Entonces, te recuerdo una frase en árabe que es importante. Si tú me quieres, si tú me necesitas, perdón, yo te compro. Sí, también llega a Latinoamérica Al Jazeera. Gabriel, vamos por parte con respecto a la reacción de Israel. ¿Cuánto influye la presión? No quiero hablar de redes sociales, pero sí lo que uno ve en las calles, en Europa, en Estados Unidos, en algunos países también del Medio Oriente. ¿Cuánto influye esa presión de Free Palestine, eh, la acción indiscriminada de Israel y todo eso que ya hemos conversado? ¿Cuánto influye esa presión sobre los gobiernos y esos gobiernos sobre Israel para que haga un alto el fuego? ¿Influye realmente o por las líneas diplomáticas la conversación es otra? Influía, Ok, ¿cuándo? a ver, influía en anteriores conflictos. Vos tenés tres niveles. Tenés que la opinión pública de la calle, tenés medios de comunicación y tenés gobiernos. Siempre los gobiernos occidentales entendieron mucho mejor a Israel porque ellos tienen problemas parecidos. En este caso hay un alineamiento total de gobiernos occidentales a favor de Israel y tenés unos cuantos gobiernos de extrema izquierda, que en América Latina no tenemos, que están a favor del Hamas. Bolivia, Petro en Colombia y Boric en Chile. Entonces tenés gobiernos que son decididamente pro Hamas o pro palestino, en este caso está defendiendo a Hamas, que es quien está liderando un conflicto en nombre de los palestinos. Entonces, a nivel de gobiernos la posición es muy clara. Israel ahí tiene más cuidado. Y por eso, por ejemplo, ahora Estados Unidos está yendo a Israel porque quiere pedir una pausa humanitaria. Y sería muy lógico y muy correcto que Israel la conceda.
O sea que tenemos por un lado ahí. Después tenés medios de comunicación. Y en medios de comunicación, la situación es mucho mejor que hace 20 años. Mucho mejor. Porque antes hacías un programa de Medio Oriente y te llamabas a tu analista de internacionales, que te traducía el conflicto al marxismo o al materialismo histórico. Y te explicaba que todo este conflicto es por ocupación. Todavía hoy hay algunos, pero esto que estamos haciendo ahora nos permite recibir el informe de cualquier persona en cualquier lugar del mundo en una calidad de emisión correcta. Y por lo tanto, tenemos muchas voces diferentes y tenemos canales de televisión también que no son como la BBC de Londres. Tenés también canales como Fox. Entonces, en tema de prensa no es que está tan mal la forma que se presenta en Israel. Quizás en Chile, porque es un caso especial, pero en el resto del continente no es tan así. Y después la opinión pública, que muchas veces tiene que ver con la conformación social. Si vos tenés en Europa una población tan radicalizada como la musulmana, vas a tener una reacción. Si vas a estar en Chile, tenés una comunidad de 400.000 hombres de origen palestino, que en forma automática se manifiestan de una manera, vas a tener otra reacción. Y si tenés una comunidad de un montón de cristianos evangélicos, como hay en Centroamérica, y van a salir a la calle con la bandera de Israel. Entonces hay un montón de otros niveles. Lo que te puedo decir es que a diferencia de otros conflictos, en este conflicto específico, y debido a los 1.400 muertos, parte de ellos degollados, parte de la opinión pública de Israel dice, nos importa poco y nada lo que nos digan ya los de afuera. No nos importa, vamos a destruir el Hamas. Eso creo yo que es diferente a otras épocas, ¿eh? Hay varias cosas que he percibido que son distintas, voy a ir por parte, pero te preguntaba en el sentido de que hubo un apoyo bastante claro y bastante inmediato de los países europeos, con visitas de los primeros ministros, de presidentes, yendo a reunirse con Netanyahu. Fue bastante claro e inmediato el apoyo de Estados Unidos. Y te preguntaba porque como se fue olvidando la acción barbárica que realizó Hamas el 7 de octubre y se fue trasladando el conflicto ahora a lo que ocurre en Gaza y la crisis humanitaria en Gaza, te preguntaba cuánto influye esa presión en las calles para que ese apoyo que, hablemos de Europa, por ejemplo, brindó desde un momento, desde el primer momento, Europa puede ir cambiando debido a la presión que sienten en la calle los gobernantes europeos. Puede cambiar. Puede cambiar especialmente en algunos países. En Francia, en Inglaterra, puede cambiar. Y puede ser que el gobierno europeo haga declaraciones que vaya cambiando. Está bien, que vaya cambiando. Pero, por ejemplo, el primer ministro de Inglaterra anteayer despidió a un ministro que se atrevía a decir Sí, que él cree que Israel debería hacer un cese de fuego con el Hamas. Y sí. lo despidió. Es verdad que era un ministro secundario de su gobierno. Pero te das cuenta, hay un montón de cosas que va cambiando. Creo que parte de los gobernantes europeos entienden que si Hamas sale victorioso de esto, un montón de musulmanes radicales de Europa van a empezar a copiar como lo hicieron con ISIS. Y lo saben. Por lo tanto, el apoyo, creo yo, que están teniendo los gobernantes europeos es clarísimo a favor de Israel. Sí, te lo preguntaba precisamente por eso, y de hecho te iba a preguntar si Europa despertó, porque por ejemplo con el tema de Ucrania, Europa siempre ha temido a Rusia y que Rusia tenga estas ganas expansionistas o que empiece a avanzar fuera de los límites que ya tiene y que avance además en alianzas con otros países. Y la posición de Europa con Ucrania se fue dando de a poco, pero apoyan a Zelensky y lo siguen apoyando. Me da la impresión de que en esta oportunidad con Israel fueron mucho más claros por lo que estábamos conversando, porque entienden que esto se va a expandir si permiten que el terrorismo triunfe o que el terrorismo cuente con el apoyo que puede despertar Hamas y el islamismo fundamentalista. Me parece que Europa está en una posición muy distinta. Europa es ambigua, los países europeos son ambiguos, pero me parece que ahora no fueron así. Por lo menos no los gobernantes.
Yo me refiero a los que toman decisiones. Sí, los gobernantes no tengo la menor duda de eso, los periodistas, la prensa menos, y el público muchas veces reacciona muchas veces por lo que le dicen. En general, la prensa europea no es una buena aliada para luchar contra el terrorismo. ¿De dónde nace, Gabriel, el negociar con terroristas, con grupos terroristas? Esta diplomacia y esta política exterior que se ha estado implementando hace más de 15 o 20 años, en el sentido de mejor ser amigo de los grupos, sentémonos en la mesa. Antes no era así. ¿Desde dónde nace? ¿Desde qué principio nace esta política exterior de decir, bueno, negociemos con los terroristas? En la época moderna tenés ejemplos de países que fueron a negociar con Hitler, pensando que si lo apaciguaban se iba a calmar. Y tenemos el gran fenómeno de la OLP, donde países firmaron contratos de alguna manera por el cual la OLP no atacaba a Francia a cambio de que los dejen actuar en Francia. Entonces, eso fue el gran gestor de Occidente, su relación con grupos terroristas. En la actualidad, países pagan a ONGs ligadas a grupos terroristas. El principal financista europeo de ONGs así es Alemania. Alemania paga las cuentas de varias ONGs, que es toda una fábrica, porque como una vez escuché a Sari Nusseibeh, uno de los líderes palestinos, decir, acá hay una fábrica de ONGs. Son 500 ONGs que todos tienen una secretaria y un político, y eso es una ONG que dice que representa al pueblo palestino. Es toda una empresa, las empresas de ONGs. Entonces, tenemos eso. Por otro lado, Israel también negoció con terroristas, especialmente en relación al intercambio de prisioneros. Empezó en la mitad de los 80 con el acuerdo Gibril y terminó en su punto más duro en el año 2011 cuando Israel liberó a 1027 terroristas, entre ellos al líder del Hamas actual, a cambio de un soldado vivo, Gilad Shalit. Gabriel, ¿cuántos grupos terroristas operan en Gaza? Un segundito. Mira, déjame hacer dos menciones mientras tú respondes ahí. Yo sé que te llegan preguntas constantemente, así es que aprovecho a mis auditores de recordarles algunas soluciones para sus vidas con estos dos grandes auspiciadores, MC Parking, la solución para estacionarse de una manera económica y fácil, muy cerquita del aeropuerto, pero sin estar ahí en el aeropuerto con los precios que cobran por estacionarse en la puerta de ese edificio. ¿En qué consiste? Usted reserva online, llega directamente al estacionamiento de MC Parking, por ejemplo, desde Autopista Vespucio Norte o Costanera Norte, y un bus de MC Parking lo deja en la puerta del aeropuerto. También ese bus después lo va a dejar en la puerta de su auto. Servicio disponible 24/7, muy seguro y además económico, mientras antes, con mayor anticipación, reserve su espacio más económico, le va a salir el valor de su arriendo de estacionamiento. www.mcparking.cl. Y además, ¿qué hacer con ese patrimonio, con esos ahorros que usted con tanto esfuerzo ha logrado juntar? Va a escuchar recomendaciones de un amigo, de algún familiar que le fue bien con unas acciones o un fondo mutuo. Póngase en manos de expertos y para eso está Patrimor, servicios de asesoría de inversión que le va a sacar su perfil, va a ver con qué monto cuenta y le va a sugerir cómo utilizar bien las herramientas que entrega el mercado financiero. Para quienes, como yo, no hemos estudiado cómo se maneja la bolsa, cómo se maneja además los distintos instrumentos que ofrecen en los bancos, cómo se manejan los fondos mutuos, y no estamos encima todo el día, es muy difícil sacarle provecho a esos instrumentos porque hay que estar pendiente, hay que preocuparse, no es automático. Y perder la plata, le digo, en un día. Patrimor lo va a ayudar a sacar su perfil y a decirle qué le conviene para mantener y aumentar y aprovechar lo que le entrega el mercado para poder ir mejorando su patrimonio
y ir agrandándolo. Ellos no tienen conflicto de interés porque no le van a manejar su plata, ellos le van a cobrar un valor mensual por las asesorías, 24.990 pesos al mes, desde ese plan, porque tiene distintos planes según sea también su perfil y capacidad. Más de 9 años en el mercado, más de 6.000 clientes regulados por la Comisión del Mercado Financiero. No es una empresa bruja. www.patrimor.com. Gabriel, ¿cuántos grupos terroristas operan en Gaza? ¿Cuál es la realidad de Gaza? Tenemos dos grupos terroristas muy fuertes. Uno es el Hamas, que tiene aproximadamente unos 30.000 soldados y otros 30.000 cohetes. Y el grupo más pequeño, que puede tener unos 5.000, que es la Yihad Islámica. La Yihad Islámica es un grupo pro-iraní. Es un grupo que es financiado y entrenado por Irán, mientras que el Hamas viene de los hermanos musulmanes. Entonces hay una diferencia ideológica. Uno es más pro-chiita, otro es menos pro-chiita. Y lo que vemos ahora es que Hamas, en su forma de actuar, ha copiado los patrones de conducta de ISIS, cosa que no nos tenía habituado a algo así. Nicole, Israel está bombardeando en Gaza mucho más. Me están llamando de varias televisiones, así que dime cómo seguimos. Dame 5 minutitos y podemos ir haciendo un redondeo de esta proyección. Con respecto a la incursión militar, Israel está en un point of no return, como se dice, es decir, ya dijo que iba a entrar, ya dijo que iba a eliminar a Hamas. ¿Eso va a ocurrir, Gabriel, o existe el escenario en el cual tenga que hacer un alto al fuego, canjear a los rehenes que tiene Hamas en Gaza y no cumplir con la eliminación total del grupo? Y si es que es posible también eliminarlo. Hamas es una idea, y por lo tanto es complicado destruir una idea. Más que nada que no es una idea que está solamente en la Franja de Gaza, también está en Cisjordania. Todo grupo radical islámico tiene una idea y tiene brazos, brazo religioso, brazo armado, brazo financiero, brazo proselitista de dawah, de acción social. Tú lo que puedes, desde el punto de vista físico, es debilitar o destruir los brazos. Pero es complicado destruir la idea. Entonces, por lo visto, Israel se decidió a destruir a la capacidad militar y quizás política del Hamas. No significa, así lo declaró, no declaró que quiere borrar del mapa al Hamas. Gabriel, con respecto a la proyección del conflicto, uno ve que están llegando ataques desde Yemen, algo que no se veía de antes. Yemen, un país africano, Yemen, un país que, no sé, está lejano, y sin embargo tiene una capacidad militar no vista antes, la capacidad que demostró jamás no vista antes. Hezbollah siempre ha sido muy fuerte, me imagino que también tiene una capacidad superior a la que se le vio en algún momento. Esto es un conflicto que ya tomó la cara de un conflicto regional y que se va a seguir expandiendo. ¿Tú crees que va a terminar o se va a lograr delimitar el conflicto a un tema entre Israel y sus países fronterizos y Gaza? Irán le gustaría que sus proxies, Hezbollah y los hutíes de Yemen, hagan el trabajo que ellos no quieren hacer. Para los persas, un árabe es como un vaso descartable. Y por lo tanto, si los árabes de Hezbollah o los árabes hutíes hacen el trabajo para ellos, estupendo. Entonces van a intentar implicarlos. Pero los hutíes y Hezbollah tienen también intereses propios. Tienen un interés de no desaparecer. Entonces, ese es el debate y el dilema interno de Hezbollah. Quiero cumplir con mi patrón, no quiero que Israel arrase el Líbano. Y los hutíes están lejos y creen que tienen cierta inmunidad. Y lo que ha hecho Israel es no responder a los hutíes. ¿No significa esto que cuando termine el conflicto con la Franja de Gaza, Israel no ataque a los hutíes y le responda por lo que los hutíes intentaron hacer? Hoy te voy a repetir lo que dijo el ministro de Defensa Gallant. Estamos enfocados en Gaza.
Dos cositas, Gabriel, y te libero. Se habla de que esto va a ser una guerra de meses. ¿Tú proyectas lo mismo? Sí, no va a ser una guerra simple porque hay que ir casa por casa, ir a rescatar la mayor cantidad de refugiados, de rehenes posibles que tienen Hamas. Y el objetivo, te vuelvo a decir, es golpear duro de forma constante y debilitar todo lo que se pueda al Hamas. El escenario para mí es una guerra larga, va a haber un montonazo de desplazados palestinos, los muertos no van a ser pocos del lado palestino, tampoco del lado israelí, van a haber más muertos militares israelíes y veo completamente convencido al Estado de Israel de que esta vez no pasa. Y por último, ¿qué error cometió Israel que está en esta situación? Venía por firmar casi ese acuerdo de paz con Arabia Saudita. ¿Qué error se cometió, tanto militar como político? ¿Qué pasó, Gabriel? Pensar de forma occidental. Pensaste de forma occidental y vos pensás que no es racional que te ataquen. No es racional que te ataquen cuando los últimos enfrentamientos los vapuleaste. No es racional que te ataquen cuando permitís que 20.000 trabajadores entren diariamente a Israel para poder alimentar a las familias de Gaza. No es racional que te ataquen cuando tenés unas vallas de seguridad ultra inteligente y tienes un sistema como cúpula de hierro con 92% de éxito. No es racional. Y desde el momento que vos pensás de forma racional y te aparece un grupo radical islámico que piensa de forma no irracional, no racional, perdiste una batalla. Jamás ganó la primera batalla. Gabriel Ventasgal, muchísimas gracias. Yo tenía varios otros temitas que se van desprendiendo, el rol de América Latina, la penetración, te dejo después de esta, la penetración de Irán en América Latina. ¿Te parece que es algo para estar, para preocuparse, para que los gobiernos levanten un poco la alerta, considerando que Irán antiguamente se preocupaba más bien de su rol en el Medio Oriente, pero las cosas ya no son así, es otro mundo y hoy las influencias son multipolares y en todos los continentes. Por lo tanto, ¿te parece que se sobrevalora la penetración de Irán o efectivamente Irán ha penetrado América Latina y algunos gobiernos? Irán es un problemón. Y es un problemón para América Latina. Lo que pasa es que todavía no saben hasta qué punto. Porque Irán penetra de varias formas. La primera, que hay 10.000 iraníes chiitas dando vuelta por el continente con pasaportes venezolanos. Segundo, hacen dawa, acción social, y levantan centros comunitarios para convencer cristianos que se conviertan al Islam, chiita. Tienen un medio de comunicación, Hispan TV, que te habla en español. Le pagan a políticos para que sean sus portavoces dentro del país, por ejemplo, Pablo Iglesias en España o Luis de Lía en Argentina. Tienen contactos con los grupos indígenas que quieren todo tipo de retorno a sus tierras históricas, araucanos, mapuches en Argentina, el etnocacerismo en Perú. Fíjate cómo hablan, que citan a la revolución iraní como un modelo a seguir. Eso significa que alguien los está acompañando. Y por último, están metidos hasta el gorro en el lavado de dinero para narcos y en el tráfico de drogas sintéticas, la más famosa de ellas, Captagon. Entonces, es grave, no solamente por todo lo que te acabo de decir ahora, sino porque cuando Irán tiene un problema en Medio Oriente, por ejemplo con Israel, y no puede enfrentarse a Israel, se venga donde cree que no lo van a atrapar. Y es por eso que ha hecho atentados en Argentina, mientras que los argentinos se preguntan, ¿quién fue el culpable? Entonces, si tú fueses terrorista de Hezbollah o de Hamas y haces un atentado y asesinas 85 argentinos en la AMIA, puedes llegar a pensar que no te van a someter a juicio y que no te van a encerrar. Entonces, la impunidad es la mejor socia para un grupo radical islámico. Gabriel Ventasgal, periodista, escritor, especialista en el Medio Oriente. Te dejo invitado a la entrevista de Nicole Rodríguez más adelante, cuando esta guerra vaya tomando distintas formas, este conflicto que me imagino, como lo dijimos, va a durar algunos meses. Gabriel, que pases una buena noche allá en el Medio Oriente y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. A nuestros auditores, chao, chao, que tengan un muy buen día. Nicolita, gracias. Gracias por la paciencia.